Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades educativas. Hoy nos toca lenguaje, tema 17. Antes de empezar vamos a observar el siguiente texto. Dice, José Antonio entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la espada. Fiel espada, ¿no? Dice, repito, José Antonio entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada. ¿Sí? Entonces, vamos a leer la segunda. José Antonio entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada. Seguramente ustedes se han dado cuenta que estos textos no tienen coherencia, ¿sí? No tiene coherencia. ¿Por qué no tiene coherencia? Seguramente por algo, y eso lo saben ustedes. Por ejemplo, en la oración o texto número 1 dice, José Antonio entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada, ¿no? Entonces, aquí las palabras no tienen coherencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le falta? ¿Qué le falta aquí? Falta, ¿no?, los signos de puntuación, ¿no? Por ejemplo, entonces, en el segundo texto podemos colocarlas, ¿no? Eso ya saben ustedes. Entonces, yo simplemente les voy a decir, por ejemplo, en dónde y qué signo de puntuación faltaría el texto. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a leer, por ejemplo, de forma coherente, ¿no? José Antonio entró, sobre la cabeza llevaba el casco, en los pies las sandalias, en la mano la fiel espada. Entonces, si se fuese así, aquí estarían faltando al menos 3 comas. José Antonio entró, coma, sobre la cabeza llevaba el casco, coma, en los pies las sandalias, coma, en la mano la fiel espada. Ahí sí tiene coherencia el mensaje, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cuán importantes son los signos de puntuación. Entonces, nuestra clase de hoy es los signos de puntuación. Los signos de puntuación son signos gráficos que hacemos aparecer en los escritos para marcar pausas necesarias que le den el sentido, el significado adecuado al texto o al mensaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esos signos más usuales? La coma, punticoma, 2 puntos, paréntesis, raya, las comillas, el guión. Son los signos que nosotros en nuestras comunicaciones utilizamos, por supuesto, en nuestro idioma español. La coma, signo de puntuación más usual, sirve para indicar una pausa breve, en algunos casos, o para precisar una función gramatical. Esa es la coma, lo más usual. Clases, la coma enumerativa. Separa los distintos elementos que forman parte de una enumeración. Antes del último elemento enumerado, siempre aparece la conjunción y, elemento que nos indica que la coma enumerativa ya no debe ser utilizada. Ejemplo, en la casa abandonada había ropa, zapatos, adornos, colchones y muchos muebles. ¿Ya? Ahora, la coma explicativa o aclarativa se usa en las interrupciones que se producen en una oración para aclarar o ampliar lo que se está diciendo. Ejemplo, es evidente, no coma, decía el investigador, que el accidente del grupo Néctar fue fortuito, pero para mí fue ocasional. Entonces aquí tenemos el coma aclarativa cuando dice, es evidente. ¿Quién dice? Decía el investigador. Está aclarando, ¿no? Que el accidente del grupo Néctar fue fortuito, pero para mí fue ocasional. ¿No es cierto? Esa es coma aclarativa. La coma adversativa es aquella que se antepone a las palabras pero más, aunque si no. Adversativa, ¿no? Para indicar que hay una oposición de ideas, pues estas son conjunciones adversativas, ¿ya? Conjunciones adversativas, pero más, aunque si no. Por ejemplo, no es malcriado,
coma, si no, rebelde. ¿Ya ves? Hay una coma adversativa. Me levanté tarde, pero llegué temprano, coma adversativa. La coma elíptica se usa cuando se omite un verbo ya mencionado, ¿ya? Por ejemplo, yo seré médico, punto y coma, tú, ingeniero. O sea, aquí en vez de decir yo seré médico, coma, tú serás ingeniero, entonces ha reemplazado, ¿no? Por una coma. Mayormente la coma elíptica va antes, ¿no? Antes de coma o punto y coma, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces dice, yo seré médico, punto y coma, tú, coma, ingeniero. El verbo omitido es serás. César Vallejo nació en el Perú, punto y coma. Neruda en Chile, coma elíptica. La coma vocativa. Todo vocativo debe estar encerrado o antecedido por una coma. Claro que sí. Aquí está su comida, coma, María Fernanda, vocativo. Aquí estás, coma, señor, coma, su comida. Señor, aquí está su comida. Todos son vocativos. Espero, coma, mi querido amigo, que el incidente haya quedado aclarado. Todas son coma vocativas. ¿Ya? Por favor. Entonces, y aparte de eso, las comas vocativas van siempre cuando se refiere a una o varias personas. La coma apositiva. Se separa entre comas el elemento apositivo, es decir, la expresión que repiten de otro modo al sujeto. Ojo, siempre hay una conjunción entre entre la coma explicativa y vocativa. Coma explicativa y coma apositivo. Siempre hay una conjunción. La diferencia está que en la coma apositiva, ¿no? En el segundo enunciado, después de la coma, ¿no? Se repite al mismo sujeto, ¿ya? Pero de otro modo. Por eso dice, separa entre comas el elemento apositivo, es decir, la expresión que repiten de otro modo al sujeto. Por ejemplo, Trujillo, la ciudad de primavera será sede de las Olimpiadas. La ciudad de primavera, Trujillo. Trujillo, la ciudad de primavera, son las mismas cosas, o sea, mismo sujeto, ¿ya? En cambio, la coma explicativa amplía el conocimiento, ¿ya? Entonces ahí tenemos. Otra coma, la coma conjuntiva. Deben ir encerradas entre comas expresiones como, es decir, esto es, claro, está, sin embargo, con todo, por último, no obstante, de hecho, etc. Conjuntiva, son conjunciones, ¿no? Javier quería todo para sí, coma, no obstante, coma, no obtuvo nada. Esta es, coma, en efecto, la doctora que curó a Rafael. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos coma conjuntiva. Por favor, aquí hay un error. Esta ya no lleva tilde. Eso saben ustedes. La coma hiperbática. ¿Qué cosa es la coma hiperbática? Se usa cuando se altera el orden clásico de la oración. Es decir, cuando la oración empieza con complementos que deberían ir después del núcleo del predicado. Hiperbática, dice. Se usa cuando se altera el orden clásico de la oración. Es decir, cuando la oración empieza con complementos que deberían ir después del núcleo predicado. Mira, dice, en verano nosotros iremos a la playa. Nosotros iremos a la playa en verano. Esa es la correcta. ¿Ya? Pero acá, acá se pone en verano, coma, nosotros iremos a la playa. Cerca de tu casa, coma, vi a mi enamorado. Vi a mi enamorado cerca de tu casa. Esa es la correcta. Pero acá dice, está alterado el orden lógico de la oración. ¿Se acuerdan de la figura hiperbatón? Es la misma cosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es coma hiperbática. Seguimos. La coma y las construcciones hilativas. Las construcciones hilativas están encabezadas por una conjunción o locución conjuntiva, mediante las cuales se introduce una consecuencia como derivación natural de lo expresado anteriormente. Por ejemplo, ¿ya? Estas construcciones suelen ir encabezadas por, así que, con que, luego, pues, entonces, de modo que, de manera que, de ahí que, etc. ¿Ya? Las construcciones hilativas ocupan la posición final del enunciado, siempre precedidas por la coma. Ejemplo, Naya les leo, coma, así que se fueron. Construcción hilativa. Yo ya estaba dentro, coma, de manera que
permanecí en la sesión. Estaba desconcentrado, coma, de ahí que no dijo mucho. Ahí está, son construcciones hilativas. ¿Ya? Esas son las clases de las comas y sus usos. ¿Ya? Ahora vamos a ver punto y coma. Indica una pausa mayor que la coma y menos que el punto, seguido. Pero en términos prácticos, el punto y coma está más cerca del punto que de la coma. Sencillamente marca el final de una construcción gramatical, claro. Todos los niños del país acuden a la escuela. Punto y coma. Acá hay final. Esta de acá, esta construcción gramatical tiene sentido completo, ¿no? Todos los niños del país acuden a la escuela, ¿ya? Punto y coma. El analfabetismo será erradicado en unos años más. ¿Listo? Acá está cumpliendo lo que dice, ¿no? Pero en términos prácticos, el punto y coma está más cerca del punto que la coma. Sencillamente marca el final de una construcción gramatical. Esta es una construcción gramatical. ¿No es cierto? Ahora, el punto y coma se usa en los siguientes casos. Cuando las oraciones son de sentido opuesto. Caminó durante el día, punto y coma, descansó toda la noche. Hay un sentido opuesto. Lloraba de alegría por su familia, punto y coma, reía de coraje por sus amigos. ¿Ah? Hay, ¿cómo se llama? Una, ¿qué cosa? Son sentido opuesto, una oración sentido opuesto. Otro. B, para separar oraciones yuxtapuestas, si cada oración está usando comas. Los gatos comieron pescado, coma, queso y tallarines. ¿Ya? Punto y coma. Los ratones comieron sobras, coma, eso sí, mendrugos, coma, y el perro se conformó con mirar. Estas son oraciones yuxtapuestas. Ustedes saben que las oraciones yuxtapuestas van separadas por comas, ¿no es cierto? Por signos de puntuación. ¿Ya? Ahora, seguimos. ¿Dónde quedamos? A ver. Ya, ahora, los gatos, ya, ahora. C, se coloca punto y coma en vez de coma, delante de conjunciones o locuciones conjuntivas, como, pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, en fin, etc. Ejemplo, los alumnos se prepararon todo el bimestre, punto y coma. Sin embargo, aquí hay una conjunción, ya, una locución conjuntiva. Los resultados no fueron los esperados, debido a que menospreciaron a los competidores, ¿ya? Ahora, esas son funciones de punto y coma. Ahora, los dos puntos. Los dos puntos pueden ser seguitivos y apartativos. Los dos puntos seguitivos se emplean en el mismo renglón cuando ha de continuar el texto en línea horizontal. Ejemplo, para derrotar al subdesarrollo necesitamos tres cosas, dos puntos seguidos: educación, educación, educación. Entonces, estos son los dos puntos seguitivos. Los apartativos se emplean cuando ha de escribirse a renglón aparte. Me apersona a su despacho para exponer, punto aparte, que deseando descansar solicito a usted se sirva ordenar a quien corresponda. A su vez, este grupo se aplica, bueno, a su vez, este signo se aplica en los siguientes casos: para separar la enumeración de elementos análogos de una frase anticipáctica, ¿no? Anticipativa. Dice, nuestras regiones naturales son, acá tenemos la costa, sierra, selva y el mar territorial. Ya, a su vez, se emplean los dos puntos para citar una enumeración de elementos implícitos en la forma o en la primera frase, elementos implícitos. Ejemplo, dos hombres destacan en la poesía peruana contemporánea, punto aparte, Eguren y Vallejo, dos puntos aparte. C, también se emplea los dos puntos en los vocativos cuando nos dirigimos al interlocutor. Estimado colega, dos puntos. Señor presidente, dos puntos. Loa, suscritos de ciudadano del pueblo joven, ¿no? María, coma, dos puntos seguidos. No comprendes cómo el destino ya, bueno. D, empleamos los dos puntos después de las tradicionales y consabidas fórmulas. Certifico
ordeno, fallo, solicito, declaro, expongo, etc. Entonces, en estas palabras, ¿ya? Van dos, certifico, 2 puntos, ordeno, 2 puntos, fallo, 2 puntos, solicito, 2 puntos, declaro, 2 puntos, expongo, 2 puntos, digo, 2 puntos, ¿ya? Esas son las funciones de los 2 puntos. Las comillas son signos ortográficos que permiten resaltar palabras dentro de una oración, ¿ya? Son signos ortográficos que permiten resaltar palabras dentro de una oración. Se emplean en los siguientes casos. A principio, al final de las frases que reproducen textualmente lo que ha dicho un personaje. Por ejemplo, Fue Descartes, ¿quién dijo? ¿Ya? Pienso, luego existo, comillas. Cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos una palabra que no pertenece a la lengua española, por ejemplo, la filatelia es mi hobby. Ese Einstein no tiene ni idea de lo que dice. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? Acá tenemos, ya ves, acá dice, al principio y final de frases textuales, que no, lo que ha dicho un personaje, acá dijo Descartes, luego dice, cuando queremos resaltar alguna palabra, ¿no? Usamos una palabra que no pertenece a la lengua española. Acá está. ¿Ya? C. Títulos de películas de arte y cuentos. La Mona Lisa, Jesucristo Superstar, El Trompo. Ahora vamos a ver paréntesis. Se usa en los siguientes casos, paréntesis. Cuando se interrumpe el sentido del discurso con un inciso aclaratorio o incidental. Sobre todo, si este es largo o de escasa relación con lo anterior o posterior. Por ejemplo, el abuelo de Alberto, entre paréntesis, en su juventud fue un brillante cirujano. Parecía una estatua sentado en aquel sillón. Ahí tenemos, ¿ve? ¿Ah? Ahí tenemos, por ejemplo, estamos especificando, ¿no? Entonces necesitamos usar paréntesis. B, para intercalar algún dato o precisión. Fechas, lugares, significado de siglas, el autor u obra citados. Ejemplo, el año de su nacimiento, ya, entre paréntesis, 1616, es el mismo en que murió Cervantes. Toda su familia nació en Valdivia, donde queda para especificar, entre paréntesis, Chile. C. En ocasiones se utilizan los paréntesis para evitar introducir una opción en el texto. En estos casos se puede encerrar dentro del paréntesis una palabra completa o solo uno de sus segmentos. Por ejemplo, en el documento se indicarán los días, ¿no? En que haya días, por ejemplo, aquí, día o días, ¿no? El o los, en que haya tenido lugar la baja. C, para encerrar aclaraciones como fechas, lugares, etc. Por ejemplo, Organización Naciones Unidas, está aclarando. ¿Ya? Los paréntesis son símbolos usados en partes para agruparlas. Los tipos de paréntesis incluyen, acá tenemos los tipos, paréntesis o paréntesis redondos, ahí tenemos. Corchetes o paréntesis cuadrados, ahí tenemos. Llaves también, ¿no? Paréntesis en ángulo, ahí también tenemos. Ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? 2 más 3 más 4, se utilizan las matemáticas. Los paréntesis agrupan al 3 con el 2 y al 6 con el 4, ¿no es cierto? Nota, los paréntesis angulares pueden ser confusos porque se parecen a los signos de menor que, mayor que, ¿no es cierto? Claro que sí, esto de aquí. Esto de aquí. Pero esto no se recomienda usar, más usamos nosotros esto de aquí. Ahora vamos a ver la raya. Es un signo de puntuación representado por un trozo horizontal de mayor longitud que el guión. Acá está. Se emplea en los siguientes casos. Para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo. Hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿ya? En diálogos, ¿ve? ¿Ya? Por ejemplo, la raya siempre aparece, por ejemplo, en el texto de género dramático, cuando hay diálogos, ¿no? Cuando hay personajes que hablan, ¿ya? B, para limitar las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. Ven aquí, ¿no? Muy irritado.
enseñarme eso. ¿Ya? Esas son las rayas. El guión es un signo ortográfico con forma de trozo horizontal muy corto. Si tú lees en los siguientes casos, para separar los dos elementos que conforman una palabra propuesta. ¿Está? Esa es una lección teórica práctica. Para dividir una palabra al final de un renglón cuando no cabe. O sea, nosotros estamos escribiendo, ¿no? Tenemos una hoja, entonces de repente yo estoy por terminar, porque hay que tener en cuenta mucho de la sangría, ¿no? Porque no se termina por terminar, tiene que estar parejo. Entonces, si de repente no me falta un espacio, entonces hago de esta manera, ¿ves? No dejes que las cosas en cualquier sitio, te lo digo siempre, ya que estoy acá ya no tengo para escribir para allá, entonces un guión y termino de esta situación, ¿ya ves? Ya para eso. Para separar cifra o números, César Vallejo nació en 1892, guión, murió en 1939, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, la tarea está en la página tal número, ¿ya? Bueno, esos son los signos de puntuación jóvenes que ustedes conocen muy bien. Muchas gracias. Cuídense, por favor. Nos encontramos en horas de la tarde.